Mi nombre es Martín Barajas Torrero. Actualmente soy encargado de despacho de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato. El uso de suelo lo podemos entender de diferentes enfoques, pero a grandes rasgos tenemos que el uso de suelo pues es una autorización que da la unidad administrativa municipal facultada para ello, en donde se permite el aprovechamiento inmobiliario de un predio en específico. El uso de suelo tiene que ir entonces alineado a lo que es un programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, que es el instrumento de planeación en el municipio que indica cuáles son los usos de suelo autorizados para determinados sitios o polígonos en particular. Bueno, un desarrollo inmobiliario es aquella inversión privada destinada a la generación de vivienda, de comercios o de servicios, pero pues considero también que un desarrollo inmobiliario no nada más es la inversión privada, sino también puede venir de la iniciativa pública, es decir, si nosotros tenemos, nosotros como Estado tenemos determinadas facultades en materia de vivienda, del derecho humano a la vivienda, pues tenemos que la Federación tiene una participación específica, el Estado otra participación específica en materia de vivienda, el municipio otra atribución también muy delimitada y podemos de ahí derivar que el Infonavit, por ejemplo, que en un momento dado desarrolle algún conjunto habitacional, pues ahí tenemos también un desarrollo inmobiliario. Entonces podemos entender que el desarrollo inmobiliario es también una participación pública, pero también puede ser una participación privada. El plan director se conoce en la práctica, es decir, los profesionistas que se dedican al ramo del desarrollo urbano conocen o identifican el plan director como aquel instrumento de planeación que determina, entre otras cosas, la zonificación del suelo. El concepto plan director ha sido un poquito abandonado por las legislaciones actuales, o cuando menos no es tan común hablar a nivel normativo del concepto plan director y se ha migrado a algunos otros conceptos más contemporáneos como programas de desarrollo o planes de desarrollo. Pero para efectos de conceptos, pues estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. En cuanto a la carta urbana, pues hablaríamos que dentro de ese plan director o dentro de ese programa, en el caso municipal, dentro de ese programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, que se conforma de varios apartados, uno de ellos es el plano de zonificación, que sería la zonificación primaria y la zonificación secundaria, que en su conjunto sería lo que conocemos como la carta urbana. Sí, es muy importante la consulta no nada más de la carta urbana, sino del programa municipal de ordenamiento ecológico, de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, porque es este documento con un valor jurídico específico, publicado en el periódico oficial del Estado, en este caso, inscrito en el registro público de la propiedad, que produce efectos jurídicos que, pues no que afectan, pero que sí esos efectos se impregnan al asignarse usos, destinos, lineamientos, restricciones a cada uno de los polígonos que comprende el municipio, en este caso el municipio de Irapuato. De ahí que el inversionista pues tiene que, antes de realizar su proyecto de inversión, es necesario desde el punto de vista jurídico, hablando normativamente, pero también desde el punto de vista económico como inversión, que antes de realizar su proyecto, pues se verifique cuáles son los lineamientos, las restricciones, los usos que pueden en un momento dado autorizarse o condicionarse
para que pueda darse el desarrollo que se pretende. En sentido contrario, si no se hiciera así, pues yo creo que se pondría en riesgo una inversión. Bueno, es una buena pregunta porque es una constante tensión entre el derecho de propiedad individual con el aspecto social de la propiedad que tiene un inmueble. Y me explico. Tradicionalmente se ha entendido que el derecho a la propiedad pues es absoluto, que el propietario por sí mismo y en el ejercicio de sus derechos de propiedad tiene la posibilidad casi ilimitada de desarrollar o de construir lo que se quiera, cuando pues en realidad no es así. La misma Constitución en el artículo 27 pues establece, señala que la propiedad tiene un aspecto social y que eso implica, la propiedad privada tiene un aspecto social y eso implica que lo que en ella se haga, pues primeramente no tiene ni debe de afectar otro derecho ni particular de otra persona, ni ningún otro derecho de la comunidad. En términos generales diríamos que el propietario pues no puede realizar de manera absoluta lo que quisiera, se tendría que someter su uso, su aprovechamiento, la construcción que sobre un inmueble se levante a la normatividad aplicable. La densidad habitacional es ese cálculo que se realiza entre el número de habitantes contra las hectáreas o la hectárea, la unidad de medida que utilizamos para calcular la densidad, cuando vemos aquí en Irapuato, es la hectárea. Hay otras fórmulas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no se utiliza la hectárea, se utiliza otra unidad de medida. Pero aquí utilizamos en nuestra fórmula la hectárea. ¿Pero qué es esa densidad habitacional? Bueno, es la capacidad de un territorio de soportar un número de habitantes específico, de tal manera que entre más habitantes tenga una hectárea, mayor será la densidad que tenemos. Entre menos habitantes se tenga en una hectárea, menor será la densidad. De tal manera que esa densidad se encuentra asignada en los programas de desarrollo, programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que son los que asignan, entre otras cosas, la densidad de cada unidad de gestión ambiental y territorial, que es ese polígono homogéneo en la que se divide, se zonifica se divide la ciudad. Habrá zonas con mayor densidad permitida, habrá zonas con una menor densidad permitida y la densidad pues atenderá principalmente a la capacidad de proveer servicios en determinados lugares. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un polígono en donde se carece de agua, pues la densidad, es decir, el número de habitantes por hectárea, pues tendría que bajar, distinto a aquel que hay una mayor capacidad de proveerles ese servicio. Y lo mismo pasa con los otros servicios, o debería de pasar con los otros servicios. Así como con el agua, pues hablaríamos de la electricidad, pero también hablaríamos de la capacidad de dotación de servicios de transporte, que debería de ser el instrumento de medición, comparación, para determinar la densidad posible o soportable en determinado lugar. Hay distintas metodologías. Las metodologías pues han ido evolucionando, cambiando a lo largo de los años. Es decir, una metodología entendemos como aquel conjunto de pasos diseñados para obtener un producto en lo específico. En este caso, el producto que se espera pues es el instrumento de planeación o el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Actualmente, por citar alguna de las metodologías, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU,
emitió el año pasado, hace 2 años, no es cierto, fue en el 2018, los lineamientos para, que son unas guías para la realización de planes de desarrollo urbano, y disponen esos lineamientos o sugieren esos lineamientos 2 metodologías. La metodología basada en el enfoque de derechos humanos y la metodología de planeación cualitativa participativa. La metodología del enfoque basada en derechos humanos pues implica que pongas en el centro de tus decisiones a la persona, y la metodología cualitativa participativa implica que tú salgas al territorio, a conocer el territorio, es decir, que no hagas una planeación de escritorio, que salgas al territorio, que conozcas al territorio y que involucres a la participación ciudadana. Esas son las 2 metodologías que los lineamientos de SEDATU proponen. Los usos de suelo vienen reconocidos o regulados en la normatividad. En el estado de Guanajuato es el Código Territorial para el estado y los municipios de Guanajuato el que reconoce cuáles son los usos de suelo que se deben asignar en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. De tal manera que los usos de suelo que señala, que dispone, que reconoce el Código Territorial, pues es el uso habitacional, el uso, servicios, comercio, industrial, agrícola, entre otros usos. ¿Cómo se asignan? Bueno, pues es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano el que realiza ese ejercicio de zonificación, en los que la ciudad pues le asigna determinados usos. El habitacional en un lado, el mixto en otro, en donde cabe esa mixtura de usos, esa compatibilidad de ciertos usos, el industrial en otro lado diferente, el agrícola reconociendo generalmente el contorno, las orillas de la ciudad. Así es como se viene zonificando a través de los programas municipales. ¿Quién ejerce el control del desarrollo urbano? Bueno, en el caso de Irapuato, por ejemplo, la Dirección General de Desarrollo Urbano, la que reconoce esos usos de suelo a través del permiso de uso de suelo correspondiente, que es derivado de una petición particular para conocer cuál es el uso de suelo que se le asigna o asignado a su propiedad y el aprovechamiento inmobiliario que puede hacer de la misma. ¿Qué se debe hacer para una correcta planeación inmobiliaria? Bueno, pudiéramos hablar de una planeación inmobiliaria desde 2 enfoques, es decir, desde el aspecto público tendríamos que reconocer, partir de cuáles son los problemas que se quieren atender. Es decir, si hablamos de una correcta planeación inmobiliaria, tenemos que ponernos a pensar desde las políticas públicas, y pensar desde una política pública es identificar o problemas o conductas que quieres provocar. Es decir, si tú identificas una problemática específica, estás más cercano a encontrar una solución, y es esa solución la que nos llevaría a contestar la pregunta que se debe de hacer para realizar una correcta planeación inmobiliaria. Tendríamos, por ejemplo, que identificar, tenemos servicios en el lugar en la zona donde se quiere llevar el desarrollo inmobiliario. No tenemos servicios, y son esos servicios a los que hemos mencionado: el agua, la luz, el transporte. Pero bueno, también esos son servicios que los que tradicionalmente conocemos. Hay otros servicios que tal vez desde la planeación, pero tampoco desde lo normativo, desde lo jurídico, no nos hemos repensado incorporar, como son pues el Internet. El Internet está reconocido como uno de los derechos humanos de última generación, es decir, todas las personas tienen un derecho a tener Internet, porque ese derecho es como el instrumento que sirve para cumplir otros derechos. El que los niños estén en casa tomando clases a distancia, pues implica
como el derecho a la educación vinculado con el derecho al Internet. Y entonces son esos nuevos derechos que nosotros tenemos que repensar para hacer una planeación y ver dónde podemos llevar el desarrollo inmobiliario. Todos sabemos de casos, o inclusive nosotros mismos los vivimos, pues que para tener señal de teléfono, de Internet, pues te tienes que salir al patio, porque a veces vivimos en zonas alejadas que no tienen la cobertura. Yo creo que es identificando esos problemas y midiendo esas capacidades de servicio, pues nos acercará a esa planeación ideal con un enfoque. Y hablando de las metodologías, por ejemplo, que decimos que la SEDATU dice, bueno, el enfoque de derechos humanos. Bueno, es precisamente ese enfoque, el de derechos humanos, el que nos lleva a decir, el desarrollo inmobiliario se encuentra relacionado con el derecho humano a la vivienda y el derecho humano a la vivienda, con el derecho a la educación y al Internet, y se empiezan a desdoblar los derechos. Esa es la manera en la que nosotros deberíamos, nosotros todos pues, deberíamos de pensar en la realización de la política pública inmobiliaria, tomando en consideración esos aspectos. El desarrollo urbano es ese conjunto de, pues será de actividades, de aspectos más bien, de aspectos que se involucran en el crecimiento de la ciudad. Si hablamos de desarrollo urbano, generalmente hablamos de ciudad. Hablar fuera de la ciudad, es decir, fuera de la mancha urbana, generalmente ya no hablaríamos de desarrollo urbano, hablaremos de un desarrollo del territorio. De tal manera que en el desarrollo urbano sí podemos incluir aquellos aspectos como el número de población, el número de viviendas, los materiales de construcción, pero también hablar de desarrollo urbano es hablar de la capacidad institucional de las unidades administrativas o las dependencias de ejercer el control del desarrollo urbano. Hablar también del desarrollo urbano es preguntarnos o identificar cuáles son esos instrumentos de control del desarrollo urbano, cómo se ejerce ese control del desarrollo urbano, pero también hablar de desarrollo urbano es hablar de una participación de la ciudadanía en ese desarrollo, y lo entendemos como gobernanza urbana. Es decir, el concepto de desarrollo urbano, pues ese conjunto de elementos humanos, pero también de actos, de acciones, pero también de instrumentos que nos permiten cuidar que en ese territorio se acerque a otro concepto que también conocemos, que es el desarrollo sustentable. Es ese equilibrio buscado a través de personas, instituciones e instrumentos. Bueno, el Instituto Municipal de Planeación generalmente se concibe como una institución descentralizada, es decir, no forma parte de la administración central. Ese es como un ideal, que no se encuentre, digamos, subordinada a la toma de decisiones políticas. Por eso es que se le asigna esa, o se le otorga ese nivel al descentralizarse, digamos, una cierta autonomía. Porque al recaer en los institutos municipales de planeación, principalmente su objeto como planear, es decir, descansa en el instituto o en los institutos esos procesos de toma de decisiones para poder llegar a un futuro deseable, pues eso implica abstraerse de ciertos problemas políticos que pudieran influir positiva o negativamente en el ejercicio de la planeación. Por eso es que su naturaleza generalmente es descentralizada. Ahora, un instituto municipal de planeación, una de sus fortalezas, pues es que se encuentra conformado por ciudadanos que forman parte de su órgano superior de administración, que en el caso nuestro es nuestro consejo directivo.
Es decir, hay una parte técnica conformada por una dirección general y sus direcciones de área, pero también hay una parte que lleva esa directriz máxima en los institutos que son los consejos ciudadanos. ¿Por qué es importante que en los municipios haya institutos de planeación? La operatividad del día a día de las administraciones centrales, pues muchas veces rebasa la capacidad para identificar el rumbo en el que nos encontramos pues medir si vamos bien o vamos correcta o incorrectamente en ese rumbo para llegar a ese futuro deseado. Es el instituto o los institutos de planeación los que tienen precisamente ese principal objetivo: abstraerse de la operatividad diaria de las administraciones centrales para encaminar las decisiones, encaminar desde el punto de vista de la asesoría, no que sean los institutos los que deciden, no es así, es un organismo técnico, un cuerpo asesor, los que proveen de esa información, y en esa abstracción de la operatividad del día a día, pues se tiene la posibilidad, o se debería de tener la posibilidad de identificar a plenitud cuál es el rumbo que se quiere, cuáles son los pasos a seguir para llegar a ese rumbo, pero también pues medir si sí estamos llegando a ese rumbo o no estamos llegando a ese rumbo, y volver a reiniciar con el proceso de planeación en la revisión de las políticas públicas aplicables. Hay tres grandes instrumentos que son los que provee un instituto de planeación. Uno es el Plan Municipal de Desarrollo, esa visión a futuro de cómo nos queremos ver, es como un ideal romántico, pero no nos podemos quedar con ideales, ¿verdad? Hay que aterrizarlos y hay que ponerles plazos. Entonces, ahí es donde viene otro instrumento, que es el Programa de Gobierno Municipal, la temporalidad de 3 años, actividades específicas, metas, estrategias, algo totalmente operativo, y otro que territorializa las decisiones, que es y no nada más las decisiones, ¿no? Que territorializa la planeación, que es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Estos tres instrumentos son los que en conjunto hacen o suman lo que significa el sistema municipal de planeación. Es imprescindible que un municipio tenga un instituto que pueda identificar, vigilar y guiar esa toma de decisiones con ese rumbo específico. Sí, bueno, es reconocido que una de las principales ciudades que tienen una mejor planeación, sistema de planeación y regulación, pues es Monterrey, por supuesto, es Guadalajara, pero concretamente en Guadalajara también se acompaña o se conforma, que lo mismo sucede en Monterrey, con sus zonas metropolitanas, es decir, se reconoce como como ciudades que tienen un avance considerable en su planeación, en sus instrumentos, pero también en la aplicación de sus instrumentos a nivel ciudad, pero también vienen acompañadas o arropadas de otros instrumentos de planeación a nivel metropolitano. Yo creo que una cosa ha llevado a la otra, es decir, si tenemos una ciudad con instrumentos de planeación correctas o correctos, pero también tenemos unas dependencias, unidades administrativas que efectivamente aplican esa planeación, y además tenemos una sociedad, una ciudadanía que cumple con esa instrumentación que se les ha dado, pues la consecuencia es un desarrollo económico, humano, respeto al medio ambiente, que es lo que se conoce pues, como un desarrollo sustentable. Otro ejemplo que se sabe de un desarrollo o de una planeación
pues respetable, pues es también el caso de Mérida, que es una ciudad pues también un poco diferente a las otras dos, ¿no? Una ciudad muy turística, una vocación turística diferente a la de Monterrey o diferente a la de Guadalajara, que también con un desarrollo económico propio, pero sobre todo con un índice de desarrollo humano superior al promedio de la media nacional. Yo creo que esas son una de los principales referentes en México de la planeación. Los derechos humanos son cuestionados, ¿eh? Es un tema así como no tan no aceptado en todas las sociedades, diríamos, en unas más que otras, incluso en algunas ideologías más que otras. Es decir, pero lo cierto es que los derechos humanos es aquella construcción social en donde descansa, su núcleo está en la dignidad de las personas. De tal manera que hablar de derechos humanos no hablamos nada más de tratados, hablamos también si bien de instrumentos internacionales, también hablamos de instituciones, pero también hablamos de discursos y también hablamos de actos. Es decir, los derechos humanos es un conjunto de instrumentos, de acciones, de instituciones que van encaminados a la protección y reconocimiento de la dignidad de la persona. Y entonces entramos a otra zona como nebulosa, que es la dignidad de la persona. Y pues vienen las filosofías, y vienen las teorías, y vienen las escuelas, que cada una te quiere o te pretende hablar de qué es la dignidad de la persona, que por supuesto pues no es un concepto fácil de abordar. Inclusive cada iglesia pudiera hablar de su propio concepto de la dignidad en base a sus credos o sus creencias, pero pudiéramos entender, abstrayéndonos de eso y como sintetizando, decir que la dignidad de la persona pues es esa individualidad que todos tenemos y que por esa individualidad pues merecemos o tenemos derecho a un respeto. Es esa individualidad la que nos hace que tengamos la capacidad de concebir un proyecto de vida. Y vamos de un concepto a otro, ¿no? Derechos humanos, dignidad, proyecto de vida. Y el proyecto de vida, bueno, lo que literalmente se identifica como proyecto de vida, pues es aquel, como en la planeación, ese futuro deseable que tú a ti mismo te construyes, porque eso te hace, eso te da el sentido de tu existencia. Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros o mejores bailarines a nivel mundial, colombiano, que cuando era niño vio en la televisión de sus papás, que por cierto vivían en un asentamiento humano informal, irregular, es decir, en la periferia, con pobreza, materiales de construcción precarios, y en ese ambiente él vio en la televisión un bailarín, y él dijo, yo quiero ser bailarín. Es decir, empieza a ver esa construcción del proyecto de vida a partir de lo que a ti te gusta, y es cuando viene esa individualidad transformada en el respeto a la dignidad, que tiene que ser traducida en acciones del Estado, es decir, federación, estados o municipios o cualquier autoridad judicial, ejecutivo, legislativo, que tiene la obligación de proveer
de todos los elementos indispensables para que cada una de las personas, que pueden ser ciudadanos o no ciudadanos, puedan tener la posibilidad de alcanzar ese proyecto de vida. Es decir, en ese ejemplo de ese bailarín que una vez fue niño y que vio en su ciudad, en su casa, la televisión y encontró su deseo máximo y que lo logró. Pero en ese camino, por ejemplo, pues tuvo que emigrar de una ciudad pequeña a una ciudad más grande que tuviera, por ejemplo, una escuela de ballet con un nivel respetable que lo pudiera él potencializar. Entonces ahí empezamos a entender el equipamiento urbano, hablando ya en materia de planeación. Si cuando tú tienes una ciudad que tiene un equipamiento urbano completo, de calidad, que te puede proveer lo que tú quieres, pues se va acercando la posibilidad de que una persona pueda alcanzar su proyecto de vida. Y así lo podemos replicar con todos los ejemplos, ¿no? Si tú eres comunicólogo, o eres artista, o tienes un oficio específico, deben de encontrarse las condiciones óptimas, idóneas en una ciudad para que tú te puedas desarrollar. Lo que tú quieras, siempre y cuando el fin sea lícito, por supuesto. Entonces, así es como se relaciona el concepto de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la individualidad, el proyecto de vida, pero también cómo el Estado tiene obligación de hacer o de no hacer determinados pues sí, actos o omisiones para acercarnos al cumplimiento de ese proyecto de vida, así como a grandes rasgos, ¿no? ¿Quién tiene que proteger o quién aplica los derechos humanos? Algo así va la pregunta. Bueno, todas las autoridades. Pero también ha evolucionado el concepto de los derechos humanos o la protección de los derechos humanos hasta el punto de reconocer que no nada más son las autoridades, también, por ejemplo, las empresas. Es decir, si viene una minera de determinado país a explotar un banco de, no sé, algún elemento que pueda extraerse, oro, plata, lo que sea, sus acciones pueden vulnerar derechos humanos. Y tienen obligaciones también de no hacerlo, ¿no? Es decir, no nada más el Estado, sino también hay ciertos actos de particulares que pueden afectar los derechos humanos. Pero por autonomía, bueno, pues es el Estado el que debe de procurarlos, el que debe de protegerlos para que no se conculquen, no se violenten, no se afecten esos derechos humanos. ¿De quiénes? Pues de todos. Niñas, niños, adultos mayores, mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBI más. Inclusive hablando de derechos humanos hablamos también de los no nacidos, es decir, de los derechos humanos de las futuras generaciones, hablando concretamente del derecho humano al medio ambiente. Si nosotros estamos ahorita afectando el medio ambiente, quiere decir que estamos afectando los derechos de las personas que todavía no están aquí con nosotros. El respetar el derecho humano al medio ambiente implica respetar ese derecho que ellos en su momento pudieran adquirir en un futuro, y eso implica decisiones actuales, ¿no? Así es como se relacionan esas materias, que por cierto, pues también es un criterio, si bien no así como que novedosísimo, ¿no? Pero sí es de hablar de planeación y hablar de derechos humanos es uno de los nuevos enfoques que también implica, pues,
resistencias que hay que vencer por los enfoques tradicionales que los que operan el desarrollo urbano no se quieren despojar. ¿Sí? Primeramente quiero agradecer a Phoenix, el Instituto de Evaluación, por esta entrevista y reconocer pues el esfuerzo que hacen desde el instituto para comunicar el conocimiento, tanto el conocimiento que ustedes generan como el conocimiento que se allegan de externos. Muchas gracias al instituto. Como comentarios finales, pues yo quisiera mencionar, recalcar que las sociedades somos complejas y esa complejidad social pues implica problemas complejos y que los problemas complejos no se pueden solucionar con enfoques tradicionales. Hay o debe de haber un involucramiento para la atención de los grandes problemas sociales como el cambio climático, como la deforestación, como los gases de efecto invernadero, como la sobrepoblación, como la extinción masiva de especies, entre otros muchos problemas, el hambre, la alimentación, que pueden ser abordables, por supuesto, y tienen que ser abordables desde la planeación, desde el desarrollo urbano, porque es en las ciudades en donde se encuentra el problema, pero también la solución. Abordar estos problemas y estas soluciones complejas deben darse, pueden darse desde los multienfoques, de tal manera que el que se incorporen múltiples capacidades profesionales en la toma de las decisiones, pues es un ideal. Yo creo que eso nos acercaría más a una planeación integral que pudiera atender y centrarse en los grandes problemas de las sociedades. No me resta más que agradecer. Pues me encuentran en Facebook como Martín Barajas Torrero. La página del instituto pues es planirapuato.gov.mx, Instituto Municipal de Planeación, y pues quedo a sus órdenes.